Dios les bendiga mucho en esta noche. Como ya les he anunciado, hoy vamos a estar tocando el tema la gran tribulación. A la luz de la Biblia nos podemos preguntar qué será la gran tribulación y por qué se le conoce como la gran tribulación. Y este concepto, amado amigo que me estás escuchando y amado hermano, está basado en algunos pasajes bíblicos de las Escrituras. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, el versículo 1 dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en Marcos 13, 11 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Basándonos en esos textos bíblicos es que hablamos de la gran tribulación. Específicamente, el texto que se encuentra en Mateo y en Marcos fue el mismo Jesús que habló acerca de esta gran tribulación. Y estos pasajes bíblicos lo que están expresando son los eventos portentosos en los días de la gran tribulación. Y se pone en relieve que los eventos que ocurrirán en aquel tiempo nunca en la historia del mundo ha acontecido. Escuche bien esto. Lo que está diciendo el escritor bíblico es que los eventos de la gran tribulación son tiempos cuales nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bien claro dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y Marcos dice, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Lo que está indicando es que el término de tribulación es un término donde van a haber unos eventos cual nunca han habido en la historia del mundo. Ahora, el término tribulación lo que quiere decir es congoja, pena, aflicción, adversidad que padece el ser humano. Yo entiendo que en el mundo, a través de la historia, han ocurrido eventos dolorosos sobre la raza humana. No obstante, tengo que admitir, conforme a este pasaje bíblico, que estos pasajes de la gran tribulación expresan que los sucesos durante la gran tribulación no hay ningún evento que se compare a ellos. Lo que está indicando es que los tiempos de gran tribulación van a ser únicos. Lo que va a haber de congoja, aflicción y dolor sobre la raza humana. No podemos subestimar la palabra profética de Dios que nos hace entender cómo serán esos tiempos de la gran tribulación. Sabemos que la Biblia usa hipérboles, que son exageraciones, pero yo tengo que admitir que estos pasajes bíblicos en particular no son exageraciones. Lo que está indicando es lo que va a ocurrir en ese tiempo y es un lenguaje claro para que nosotros los seres humanos lo entendamos. Y naturalmente, si la Biblia establece que la tribulación será cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, entonces así será. Nunca ha habido algo que se pueda comparar al tiempo de la gran tribulación. En el mundo han habido eventos que han estremecido el mundo de un extremo a otro. Por ejemplo, la Biblia habla de los tiempos del diluvio, donde la raza humana fue destruida por un diluvio. También habla de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se destruyeron 2 ciudades con fuego y azufre del cielo. Hubo también el tiempo del cautiverio en Egipto de los judíos. En el año 586 antes de Cristo fue la destrucción del templo que edificó Salomón y hubieron desastres y muerte. También hubo en el año 70 después de Cristo la destrucción del templo. Y quiero hacer un hincapié porque en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 1.200.000 judíos muertos en aquel tiempo. Y claramente la historia dice que fueron tiempos de mucho dolor y angustia
para el pueblo judío. Y perecieron de diferentes maneras, tuvieron hambres y necesidades y fueron matados violentamente, y fueron tiempos de tribulación. Pero cuando acudimos ya al siglo XX, de los 30 a los 40, encontramos la violencia que hubo contra el pueblo judío en aquel entonces, cuando este dictador Hitler, junto con su nación Alemania, se dispusieron a exterminar a todos los judíos. La historia registra que murieron más de 6 millones de judíos. Dentro de esos 6 millones de judíos, 1,5 millones aproximadamente fueron niños. Hermanos, y las muertes fueron muertes horribles. Con esto les quiero decir que en el año 70 después de Cristo, comparado con la década del 30 y 40 del siglo XX, no se puede comparar. Los judíos murieron de hambre, de violencia, los exterminaron, los llevaron a las cámaras de gas. Allí mataron millones y millones de judíos. Y si los aliados no hubiesen ganado la guerra, los judíos en aquel entonces, todos los que vivían en esos contornos, hubiesen sido exterminados. Y eso fue unos tiempos de historias que a través de los años se registra, está comprobado, y es algo doloroso y es algo triste que en medio de un mundo actual hayan cogido a una nación y la hayan querido destruir por completo. Pero quiero decirte en esta noche que ni aún el tiempo del holocausto y estas muertes se pueden comparar con el tiempo de la gran tribulación. Aún la gran tribulación es un tiempo más violento, de más sufrimiento y de más dolor, cual nunca ha habido en la historia. Con esto les quiero decir, hermanos, que estos eventos claramente la Biblia registra que serán únicos, de manera que son tiempos dolorosos. Esos tiempos de la gran tribulación no han ocurrido, porque todavía la gran tribulación no ha ocurrido en el mundo, pero es un evento que se va a surgir en cualquier momento en el futuro, y muchos sufrirán el dolor y la tristeza y la desgracia de ese tiempo. Hay gente que, y dentro del pueblo cristiano, que adjudican la gran tribulación en el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron a Jerusalén y el templo y fueron destruidos de muchas maneras. Pero vuelvo y recargo, el tiempo de Hitler y de los alemanes fue más horroroso, fue más violento y hubo una mortandad mucho más grande que la que hubo en el tiempo del año 70 después de Cristo. Ahora, ¿cuándo va a comenzar esa gran tribulación? Me he mantenido diciéndoles a ustedes que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y eso fue lo que dijo Lucas en su libro en el capítulo 21. Y desde el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Se quedaron sin nación. Pero en el 1948, los israelitas volvieron a tener su nación y volvieron a levantar la bandera de la estrella de David como nación allí en la tierra que hoy se conoce como Palestina. Pero en el 1967 hubo la guerra de los 6 días y los israelitas, los judíos, conquistaron Jerusalén, y desde ese día en adelante Jerusalén dejó de estar hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles, gobernada por los gentiles, y vino a ser nuevamente parte de la nación de Israel. Mi opinión personal es que el tiempo de los gentiles se cumplió en el 1967. Jerusalén ya no está hollada, no está gobernada por los gentiles, sino que está gobernada por los judíos. Ese 1967 es el punto de enlace hasta la última semana de los 7 años de las 70 semanas que habló Daniel. Falta una semana. Y 1967 es el punto de enlace hasta esa última semana.
Aunque el anticristo en ese tiempo hará un pacto con Israel de 7 años, que eso es lo que la Biblia registra, que vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, y hará un pacto de paz con Israel, y ese pacto de paz le dará comienzo a la última semana que profetizó el profeta Daniel. Una vez el pacto se realice, los 7 años comienzan a correr. Ese pacto, hermano, va a ser un pacto que va a trascender y va a llegar esa noticia al mundo entero. No va a ser nada oculto, no va a ser nada a escondida. Va a ser algo por las noticias, por la radio, por la televisión, por la prensa, por la internet, por satélite. Todo el mundo sabrán que empezó el pacto. De manera que ese pacto de paz es el que va a dar comienzo a la última semana de 7 años. Naturalmente, ese pacto lo va a hacer el anticristo con naciones, pero incluyendo a Israel. Y ese pacto dará a Israel seguridad, le dará confianza y piensa que está en el mejor momento. Pero claramente nosotros entendemos que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer de parto y no escaparán. Jesús nos dio claramente cuándo va a empezar la gran tribulación. Porque los 7 años de paz comienzan con el pacto del anticristo con estos pueblos, incluyendo a Israel. Los primeros 3 años y medio van a ser 3 años de tribulación. ¿Por qué digo que de tribulación? Porque esos son los 3 años y medio que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 6, cuando el Cordero coge el rollo y saca los sellos. Y mientras va sacando los sellos y despegando los sellos, van ocurriendo manifestaciones en la tierra. Entre ellas guerra, hambre, pestes, conflictos bélicos. Y esos tiempos son los tiempos de los primeros 3 años y medio. En esos 3 años y medio, el anticristo va a estar aquí en la tierra y van a haber situaciones difíciles en el mundo, pero durante esos 3 años y medio, él mantendrá la compostura y no manifestará quién es él verdaderamente. Jesús, hablando en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, dijo: pero cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo que habló el profeta Daniel, donde no debe de estar, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, hermano, la abominación desoladora es cuando el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y es cuando el ídolo será puesto en el santuario y será profanado. Eso fue lo que habló Daniel en el capítulo 9, versículo 27, que vendrá y a la mitad de la semana que quitará los sacrificios y la ofrenda, porque en ese tiempo el santuario va a estar ubicado. El pueblo judío va a estar dándoles las ofrendas y los sacrificios a Dios. Pero a la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto, quitará las ofrendas, quitará la adoración de los judíos y pondrá en el santuario la abominación desoladora. Jesús dijo: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahora él dice: huyan, corran, no vuelvan atrás, no busquen a coger las cosas. ¿Por qué? Porque será tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido en la historia del mundo hasta ahora, ni la habrá. El indicador que muestra cuándo comenzará la gran tribulación es a la mitad de los 7 años, cuando el anticristo rompa el pacto. A los 3 años y medio romperá el pacto, y a los 3 años y 7 meses pondrá la abominación desoladora. La gran tribulación comenzará después que el anticristo profane ese santuario. Y esto ha de ser a la mitad de los 3 años y medio. Así que la tribulación no empieza con los 7 años, hermano.
Hay mucha gente que piensa que la tribulación comienza con los 7 años. No, los primeros 3 años y medio son de tribulación. Pero los 3 años y medio de después son la gran tribulación. Tienes que entender eso bien, porque muchos están adjudicando a los 7 años completos la gran tribulación. Y no es cierto. La gran tribulación, Jesús dijo claramente que comienza después de los 3 años y medio. ¿Cuándo? Cuando el anticristo profane. El anticristo va a profanar el santuario a los 3 años y medio. Lo que indica es que los sucesos que ocurrirán en la gran tribulación, los cuales son eventos que nunca han ocurrido en la faz de la tierra, son los que están revelados en el libro de Apocalipsis, como ya les dije. Una vez el Cordero siga abriendo los sellos, van a haber manifestaciones. Pero cuando el Cordero hable el 6º sello, entonces ahí anuncia que viene el momento donde viene ese momento de gran tribulación, ¿Qué es lo que produce esa gran tribulación? Escucha bien esto que te voy a decir, amigo y hermano. La gran tribulación empieza a esos 3 años y medio de la última semana de 7 años. En ese tiempo el anticristo, Satanás le va a dar el poder al anticristo. Y el anticristo se va a convertir en el misterio de la iniquidad. Fíjese que el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. El misterio de la iniquidad es que el diablo se va a manifestar en carne. ¿En quién? En la persona del anticristo. Cuando Satanás le da el poder al anticristo, que va a empezar la gran tribulación, entonces es donde el 6º sello del capítulo 6 de Apocalipsis se abre y va a empezar la ira de Dios. Bien importante que quiero que entienda es que la manifestación del anticristo con la persona de Satanás obrando en su vida y la ira de Dios son 2 eventos que corren paralelos, que corren a la misma vez. Por eso es que ese tiempo se va a llamar el tiempo de gran tribulación. Porque aunque el anticristo va a estar manifestado, ahí van a empezar los juicios terribles sobre la tierra, pero que no vienen por el anticristo, vienen de parte de Dios. La pregunta sería ahí, ¿qué es lo que produce la ira de Dios? Mira, hermano, lo que produce la ira de Dios es la maldad de los hombres. La maldad de los hombres. Dios tiene un trato de amor con los seres humanos, pero estos le han dado la espalda a Dios y prefieren seguir andando en su extravío. En los tiempos de Noé es un vivo ejemplo de lo que estamos hablando. El mundo de entonces vivía en pecado y en rebelión. Mire lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Una generación que todo pensamiento que salía de su corazón y de su mente era para hacer la maldad. No tenían a Dios en su agenda. Miren las características del mundo antediluviano. Mucha maldad. Sus pensamientos eran solamente hacer maldad. Y la Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estas características eran las características del tiempo de Noé. Pero yo les puedo decir que esas son las características actuales. Un mundo en rebelión contra Dios. Un mundo apartado de la verdad. Un mundo que sus pensamientos son solamente de continuo al mal. Y está la tierra corrompida. Totalmente corrompida. Con esto yo lo que quiero decir es que lo que provoca la ira de Dios y la manifestación de esa ira es la maldad de los seres humanos. Fue el pecado de los seres humanos y su maldad extrema que provocó la ira de Dios sobre el mundo.
Y entonces Dios trajo el diluvio que destruyó a los hombres y mujeres que estaban en ese tiempo. ¿Por qué? Por la maldad que habían en ellos. Se habían apartado de Dios, no querían saber de Dios. Y entonces Dios se arrepintió de haber hecho esa generación, la destruyó con un diluvio. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermano, fue igual. Aquellas ciudades desobedecieron a Dios y sus vidas estaban llenas de corrupción y pecado. Conforme al relato bíblico, cuando Abraham intercedía por aquellas ciudades ante Dios, la Biblia registra, hermano, que no se encontraban ni 10 justos en aquella ciudad, en Sodoma y Gomorra. Ni 10. Abraham no bajó más porque dijo, caramba, si no hay 10 justos ahí. Fíjese, hermano, que cuando en una nación hay justos, la mano de Dios se extiende sobre esa nación, aunque haya maldad. Pero cuando una nación se corrompe al extremo y siguen quitando a Dios de su agenda, violentando las leyes de Dios, lo moral, lo ético, lo sagrado, lo puro, entonces esas naciones están bajo el blanco de la ira de Dios. Lo que indica que aquellas ciudades Sodoma y Gomorra no tenían a Dios en su noticia. Y de igual manera como en los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra trajeron juicio de Dios sobre la tierra. Fue la maldad del hombre lo que trajo ese juicio. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y azufre. Y usted sabe qué dice la Biblia, de parte de Dios. Ese fuego y azufre lo envió el mismo Dios. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Fue el mismo Dios. El escritor bíblico resalta y pone en relieve que fue el mismo Dios quien destruyó aquellas ciudades, dando a entender que el Dios Santo derrama su ira cuando el pecado llega hasta su presencia, cuando el pecado llega al colmo, cuando el pecado va a los límites extremos, entonces Dios tiene que actuar con su ira. Esas naciones no son diferentes a lo que está ocurriendo actualmente en el siglo XXI en nuestro mundo. Cómo la corrupción y la maldad ha llegado a nuestra nación. Pensar que Estados Unidos se fundó bajo los principios de la Biblia y actualmente muchas de las cosas hermosas que le permitieron a esa nación ser lo que vino a ser, la han quitado. No quieren saber de la Biblia, no quieren saber de las oraciones, no quieren saber de la ética, no quieren saber de lo moral. Han permitido el libertinaje, la corrupción, la inmoralidad, la lujuria, el deleite del pecado. Todo lo que Dios había sembrado en ellos lo están quitando. ¿Qué pasa? La Biblia es clara en su contenido. Quiero tratar de explicarle algo, hermano. Les dije anteriormente que el anticristo va a manifestarse como el hijo de perdición o el misterio de la iniquidad, Satanás encarnado en el anticristo durante los últimos 3 años y medio de los 7 años. Y les dije que también en ese momento es donde viene la ira de Dios con los eventos que se narran claramente en Apocalipsis que van a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Por qué empalmo los dos eventos a la vez? La gran tribulación la empalmo con la manifestación del anticristo y la ira de Dios, porque claramente el contenido bíblico dice que los eventos que van a ocurrir en la gran tribulación no han habido en la historia del mundo ni lo habrán. ¿Qué quiero decir? Que si la gran tribulación fuera solamente la manifestación del anticristo y después viene la ira de Dios en otro periodo, hermano, los eventos de la ira de Dios son eventos cual nunca ha habido. Lo que le está dando firmeza a que será la gran tribulación, la ira de Dios, es que cuando Dios mande su ira, nunca en la historia del mundo han habido eventos como eso. Y si usted quiere saberlo, léalo en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, todo lo que va a ocurrir desde el 8 en adelante, todo lo que va a ocurrir cuando Dios desate su ira
sobre el mundo. Hay mucha gente que piensan que porque Dios es un Dios de amor y santo va a seguir tolerando la rebelión de los seres humanos, donde el ser humano está rebelado contra Dios, y como ellos no quieren saber nada de lo ético, de lo moral, de lo santo y de lo puro, entonces blasfeman contra Dios y contra la iglesia. Hoy en día, para esa gente, la iglesia es el circo del mundo. Todo lo que la iglesia habla, todo lo que la iglesia dice, ellos lo condenan, lo censuran y se burlan de la iglesia. Mira, hermano, basta ya, Dios no va a tolerar eso. Hasta que ellos quieran, Dios va a derramar su ira. ¿Por qué? Porque si el mundo no quiere reconocer a Dios, entonces Dios va a actuar contra un mundo violento, igual que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, igual que en el tiempo de Noé. Cuando el hombre no quiere saber de Dios, entonces Dios va a actuar contra esa generación. Y esta generación, este mundo actual, este sistema es un sistema que está apartado de Dios. Hablan de Dios, celebran la Semana Santa y el tiempo de Navidad, pero ese pueblo de labios lo honran, pero el corazón está apartado de Dios. Y además de todo eso, como ya les dije en los miércoles pasados, apostasía, la violenta apostasía que está existiendo, donde muchos están trayendo mensajes distorsionados, que no es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esos son los que hacen que el mundo siga burlándose de nosotros con sus ambiciones de dinero, con su libertinaje raspante, viviendo, diciendo que son de Cristo y viviendo como les da la gana. O los que cogen y se creen que la salvación es por méritos propios, que ya lo estuve hablando, esos mensajes. No, Dios, aún con el amor que le tiene a la humanidad, como han despreciado el amor de Dios en la persona de Jesucristo, la ira de Dios se va a manifestar sobre este mundo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, del 1:18 y 2:5. El apóstol Pablo dijo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ve? Por ser gente injusta y gente dura de corazón y gente que no se arrepiente, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Mandará la ira. Mandará la ira sobre este mundo. Es importante que tú entiendas que la preparación tiene que ser ya. Que es ahora. Tú no puedes empezar y pensar que vas a llegar a la tribulación y que en ese tiempo vas a arreglar tu vida con Dios. Yo lamento decirte, será un momento tan difícil que si ahora en la gracia no aceptas el amor de Dios, bien difícil que tú puedas hacer una decisión concreta en ese tiempo. Yo no digo que en ese tiempo no haya la oportunidad, pero tú no tienes la valentía ahora, menos la vas a tener en aquel tiempo. Posible hay gente que no han oído bien esto, pero tú que has entendido, que has estado muchas veces oyendo los mensajes, no creas que Dios va a tener paciencia contigo, y tampoco creo que seas lo suficientemente valiente para en el tiempo de la tribulación arreglar tu vida con Dios. Este juicio será sobre el mundo impío, y será un juicio que nunca ha habido en la historia así. Por tanto, veamos que Dios tiene un tiempo donde derramará su ira sobre los hombres pecadores. Durante ese periodo de tiempo, los juicios de Dios serán desencadenados sobre la tierra y el mundo será impactado por la ira de Dios. El apóstol Pedro hace referencia a este evento. Mire cómo dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Dios derrame su ira sobre la tierra, su juicio esta vez va a ser por fuego. La gran tribulación será la ira de Dios y el juicio de Dios sobre el mundo inicuo. Tienes que entender
que esa es la realidad. Cuando llegue ese momento, el mundo va a ser impactado totalmente por estos juicios divinos, estos juicios de Dios sobre la tierra. Hay gente que me han preguntado, algunas preguntas son fáciles para contestar, otras, pero me dicen que cuándo sucederá el arrebatamiento. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Hay muchos que están esperando la venida de Cristo en cualquier momento. Y le están predicando al pueblo que en cualquier momento puede suceder la venida de Cristo. Mira, hermano, habían cosas claramente profetizadas. Daban a entender que Cristo no podía venir en ciertos momentos por ciertas profecías que no se habían cumplido. Me explico. Una de ellas era que antes de la venida de Cristo, el pueblo de Israel tenía que estar en su nación. ¿Por qué? Porque Ezequiel había profetizado de los huesos secos. Los reuniré de todas las partes de la tierra, los llevaré. Y habló de la nación de Israel. Por tanto, hasta que los judíos no estuvieran en su nación, Cristo no podía venir. Y cualquier mensaje o profecía, o cualquier predicación o enseñanza que dijera que Cristo iba a venir en ese tiempo, fue pura mentira. Eso le pasó a los testigos de Jehová. Eso le pasó a los adventistas que dijeron que Cristo iba a venir en ese tiempo. No ocurrió. Cristo no vino y después se inventaron un montón de embelecos. ¿Por qué? Porque Cristo en ese tiempo no podía venir porque el pueblo de Israel tenía que estar en su nación. Tenía que estar en su tierra. Pero ahora ya Israel está en su nación. Ya tiene su nación. ¿Qué quiero decirle? Que ahora podemos hablar más acerca de la venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Porque lo que Cristo viene es a arrebatar la iglesia. Escúchame, hermano. Muchos te están diciendo que Cristo puede venir en cualquier momento. Y yo, con mucho respeto a mis hermanos, porque esto es interpretación, yo difiero. Porque hay una profecía claramente que dice que Cristo no vendrá y nuestra reunión con Él no se realizará hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y este hombre de pecado, claramente, en el capítulo de Tesalonicenses, creo que segunda, capítulo 2, está hablando del anticristo que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y Pablo claramente dice, no vendrá, Cristo no vendrá y no va a haber reunión con Él hasta que no se manifieste ese hombre. Y mi posición es esa. Hermano, si este es el último tiempo, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Y tiene que estar en algún lugar, si este es el último tiempo. Y si esta es la profecía y estamos viviendo en esa profecía, ese hombre se tiene que manifestar antes de la venida de Cristo. Y yo sé que tú tienes algunas preguntas porque hay algo que lo detiene. Dice que hay algo que detiene al anticristo y no permite que él se manifieste. Y mucha gente dice que esa es la iglesia. Y yo afirmo que es la iglesia y la obra del Espíritu Santo. La única diferencia de opiniones es que ellos piensan que porque hay algo que detiene al anticristo, entonces tiene que venir Cristo primero a llevarse a la iglesia para que se manifieste el anticristo. Pero lo que la gente no ven en esos pasajes bíblicos es que Pablo dice, no vendrá y nuestra reunión con Cristo hasta que no se manifieste el hombre de pecado. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando el anticristo haga el pacto de paz, él es el hombre de pecado. Él es el hijo de perdición. Ahí claramente lo dice. Ese hombre viene para cumplir una labor diabólica en la tierra. Los primeros 3 años y medio estará tranquilo. Pero cuando él rompa el pacto, se siente en el santuario, va a ocurrir unos eventos que Apocalipsis lo dice bien claro. Satanás será echado del cielo y entonces Satanás le dará el poder a la bestia. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que la iglesia está deteniendo a ese hombre en ese periodo. No anteriormente, porque se tiene que manifestar como el hombre pecado. Pero cuando Satanás le da el poder, ya él no es un hombre cualquiera. Ahora es el misterio de la iniquidad. Satanás manifestado en carne. Y antes de que ocurra eso, la manifestación de Satanás en carne, entonces
y eso te lo voy a explicar otro día, porque hoy no es el día para explicar eso, es que va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Pero el anticristo va a aparecer primero. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Mucha gente está muy complacido, muy tranquilo. Y dicen, no, nosotros no vamos a pasar días malos. Estate tranquilo. Tú no vas a pasar la gran tribulación. Tú no vas a pasar la gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira de Dios. Pero antes de la gran tribulación viene tribulación a la tierra. Y esas tribulaciones son guerra, lo dice el capítulo 6 de Apocalipsis, guerra, hambre, peste, terremoto y un sinnúmero de cosas. Cuando el anticristo rompe el pacto de 7 años con Israel y profana el santuario. Ahí empieza la gran tribulación. Ese es el momento de la gran tribulación. Y ese momento son 3 años y medio restantes. Y esa es la realidad. Y esos son los eventos profetizados por Dios. Jesús los habló y son eventos que se van a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y aunque a muchos no les gusta que se hablen, porque hoy en día hay muchos cristianos que lo que están es predicando bendición nada más, y gozo y alegría y fiesta y dinero y pompa. Y cuando uno habla de esto, dicen, esos son locos que lo que quieren es asustar al pueblo. Yo no quiero asustar a nadie. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. A esos hermanos les aconsejo que cojan Apocalipsis y lo estirpen. Y todos esos textos que están en la Biblia lo estirpen para que tengan una Biblia sana y limpia como ellos quieren, sin esas predicaciones. Pero según hablo de la gracia, que es el mensaje que a mí más me encanta, y hablo de las cosas de la Biblia, también hablo de estos eventos porque estos son reales. La Biblia tú no puedes hacer una enseñanza nada más. La Biblia tiene una gama de enseñanza y tienes que hablar de todo lo que la Biblia dice. Y esto es un tema de la Biblia. El tiempo nos traiciona, hermanos. Se acabó el tiempo.